Buenas tardes, soy Enrique Celis, presidente del INEDEC, y es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy, les comento, charlando con amigos abogados, veíamos cómo han avanzado las leyes en lo que respecto a cultura se refiere. Hace 10 años, en el 2013, no había todo esto, y más atrás, mucho más atrás, en los 80s, 90s, cuando empezamos nuestras investigaciones, pues todo era diferente. Y hoy en día ya avanzamos, ya tenemos secretarías de cultura, ya tenemos una legislación de cultura, incluso en la Constitución de la Ciudad de México ya están los derechos culturales, que a mí me gustaría más que estuviera el derecho cultural, pero bueno, es un avance que hayan derechos culturales. De hecho, la cultura siempre ha estado en el área administrativa de este país y no es nada nuevo. Si nos vamos al derecho administrativo y revisamos todas las leyes que hay en ese campo, de todas las instituciones que ha habido en México, nos encontraremos con que hay derecho cultural desde principios de siglo, desde que se hizo la federación, desde siempre ha habido derecho cultural. Y hay muchas cosas que también se han copiado del extranjero. Y si nos ponemos a leer, incluso vemos textos de Rockefeller y de grandes millonarios que de aquellas épocas ellos ya veían en la cultura un campo donde tenían que invertir, donde tenían que poner dinero para el desarrollo de la investigación, para el desarrollo de la tecnología, para que sus empresas se ampliaran, para que tuvieran más ventas y para que llegaran a todo el mundo. Entonces, sabemos que hubo una Segunda Guerra Mundial, sabemos que vino la Declaración de los Derechos Humanos, que vino la ONU y todo eso. Y sabemos hoy en día que la ONU es uno de los organismos que está funcionando para todo este entramado que se dio llamado globalización. Muchos jóvenes que nacieron apenas en el en el año 2000, ellos no tienen toda esta historia que tenemos ya gente pues, más vieja, ¿verdad? De cómo ha ido desarrollándose el mundo y cómo México, del Estado mexicano, de la Federación Mexicana, pues, se van transformando, ¿no? Y cómo se puede desmantelar o cómo se puede transformar una forma de Estado a otra forma de Estado. Entonces ahí es donde tenemos que revisar el derecho cultural, la cultura, ¿no? Entonces siempre estoy dándole vueltas a lo mismo porque quiero que todo el mundo reflexione. Esto no es nada nuevo. Los derechos culturales vistos como derechos humanos es una estrategia muy inteligente de personas que desde otras latitudes han hecho tratados, pero que hoy en día esos tratados tú los puedes manejar para donde tú quieras en lo político. Lo político y lo jurídico son caras de una misma moneda, como dice Norberto Bobbio. Entonces de este lado tienes lo jurídico y de este lado tienes lo político. Y cuando lo jurídico se mueve, cuando lo político va moviendo lo jurídico. Y las leyes, ustedes saben que se pueden derogar o se pueden abrogar, perdón, y se va transformando. El mundo se va transformando. Entonces, bueno, esta línea hacia donde hoy en día va el mundo, que es la idea de imperio, de globalización, de todos ciudadanos en común, de un mismo orbe, pues puede ser una idea buena, puede traer beneficios, pero también puede ser una idea que no funcione. Todo está a reserva de su aplicación práctica para la sociedad. Ustedes saben que el conocimiento se tiene que aplicar de manera práctica para la sociedad, porque si tú eres un avaro del conocimiento, pues te guardas tu saber, te guardas todo lo que has estudiado para ti y ahí queda. Y ahí va a quedar tu tumba como un gran sabio, pero el ser sabio es llevar la cultura, la educación, el conocimiento, aplicarlo de una manera efectiva, de una manera que funcione para la sociedad. Todas las situaciones que no funcionen para la sociedad, todos los conocimientos que no se apliquen para mejorar la sociedad, para que las cosas funcionen, tarde o temprano la sociedad los va a desechar. Entonces hay muchas cosas que pues sabemos que no funcionan, pero ahí están. Y bueno, pues qué bueno que estén porque son perfectibles. Pero si aún perfeccionándolas y buscando y puliéndolas no funcionan, pues se tienen que hacer a un lado, se tienen que desechar. Entonces el mundo se mueve como se mueven los seres humanos, siempre nos estamos desarrollando, siempre estamos en cambio, nunca estamos igual.
Esto es muy importante porque pues la cultura todo el tiempo está en movimiento, no es una cultura estática. Queremos verlo como cultura estática, pero no, la cultura siempre se mueve, el ser humano siempre está en movimiento, incluso pues nos vamos haciendo más grandes, primero somos bebés, luego niños, adolescentes, adultos, tercera edad y ¡pum! Nos desaparecemos, ¿no? Todo eso es de lo más normal. Entonces también la cultura va en eso, va en movimiento, en movimiento, en movimiento, en movimiento. Se regenera, se regenera, se regenera. Como la sociedad, mueren muchos seres humanos, nacen muchos seres humanos, mueren muchos seres humanos, nacen muchos seres humanos. Entonces todo está en movimiento. Entonces es muy interesante todo lo que va uno encontrando cuando te adentras a entender que el derecho cultural pues antes era simplemente una sección del derecho administrativo de este país. Y no solo el derecho administrativo, sino de todas las áreas del derecho. Entonces, hablar de derecho cultural nada más como derechos humanos, como este cambio que hubo en los tratados internacionales, donde hoy en día los tratados internacionales antes estaban abajo de nuestra constitución por pues, el concepto de soberanía, ¿verdad? Pero ahora están al mismo nivel. Ya desde hace algunos años pasaron a estar al mismo nivel y ahora a estos tratados internacionales con la Constitución mexicana los unes y a eso se le llama el bloque constitucional. Este es el bloque constitucional. Todo el derecho internacional y todo el derecho. ¿Pero por qué se da esto del bloque constitucional? Por la globalización. Porque vienen muchas líneas políticas y muchas líneas de otros países, ¿verdad? De nuestros vecinos del norte en gran parte. Entonces vienen todas estas líneas políticas y los juntaron así. Pero bueno, al tiempo se van a ir amalgamando hasta que se forme una unión. ¿Cómo se va a llamar? Hoy se llama bloque constitucional. ¿Cómo se va a llamar en 50, 100 años, 200 años? No sabemos. Porque todo el derecho internacional se va a sumar a todo el derecho nacional, que es exactamente lo mismo que pasó con la conquista. Exactamente, cuando llegaron los españoles, estaba el derecho indígena, y el derecho indígena se sumó a todo el derecho de los conquistadores, de los españoles, y pues se generó el México que hoy en día conocemos, el derecho mexicano del siglo XX. En el siglo XXI está pasando lo mismo, ¿no? Está todo el derecho del México del siglo XX que se une con todo el derecho extranjero y se van a amalgamar para generar el derecho, no sé, del siglo XXII, XXIII, XXV, y no sabemos cómo esté la conformación política del mundo, no sabemos si aún haya estados, naciones, o ya se transformó todo en un imperio, o las naciones pasaron a tener otro nombre. Yo pugno mucho porque las naciones sigan existiendo, porque la idea de nación pues es una idea que tiene que ver también con un territorio, tiene que ver también con un clima, tiene que ver con muchas cosas. Una forma de ser, la cultura, una forma de pensar, la cultura, una forma de realizar tus actividades, la cultura, que tiene que ver mucho con este siglo pues, 20 y siglo XXI. Entonces hoy en día somos México. Año 2023 seguimos siendo México. Pero México está sujeto a una gran transformación, no a una, a muchas, todo el tiempo todo se está transformando. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que visualizar la función del derecho cultural. Todo el derecho es cultura, todo. Todas las áreas del conocimiento son cultura. Todas las actividades humanas son cultura. Entonces aquí el asunto es que es un derecho conquistador y un derecho conquistado, ¿verdad? Entonces se vuelven a sumar y el derecho conquistador y los que están en ese lugar y pues aparece otro grupo social, aparece otra raza, ¿no? Antes eran indígenas y bueno, aparecieron muchísimas razas en esa época y acabamos siendo mestizos la mayoría. Hoy en día si tú ves a México la mayoría somos mestizos. Y las combinatorias, viene mucha gente de los estados que emigraron a las ciudades, ¿verdad? Que emigraron de los estados de la República, emigraron a México y a lo mejor se casaron con extranjeros
y pues de ahí se generó muchísima gente que somos mestizos, ¿verdad? Entonces hoy en día hay mestizos y obviamente hay indígenas y hoy obviamente todas las razas están vigentes en el mundo. Es, el capitalismo es un sistema que ha dado muy buenos resultados desde que se inició. Es un sistema muy práctico, es un sistema que lo único que requiere uno es saber vender y vender y vender. Entonces, y obviamente haces este intercambio de bienes, ganas dinero. Haces la venta en la plusvalía vas ganando tu dinero y el capitalismo es un método muy sencillo. El capitalismo pues ha generado gentes que tienen mucho poder económico y también pues muchas gentes han crecido al amparo de los tesoros nacionales de N cantidad de gobiernos. O sea, es decir, están los impuestos, los tributos que pagamos todos los días al gobierno de cualquier parte del mundo, ¿eh? No estamos hablando nada más de México. Tú pagas tributos, haces tu tributación, pagas, das tu dinero y obviamente de ese dinero, pues imagínense, no sé, 30 millones de mexicanos dando diario un peso, son 30 millones de pesos diarios, ¿no? Y entonces dando así de poquito en poquito entre todos, pues generas un tesoro nacional gigante. Es como muy aparte de los empréstitos que se hacen entre estados. Pero bueno, el asunto es que muchísimos de estos millonarios fueron creados a base de los tesoros nacionales, ¿no? El tesoro nacional se inventó alguna figura y se le dio el capital a esa persona o igual agarró el dinero sin que se lo diera, ¿no? Simplemente fue y lo agarró y bueno, lo supo agarrar, hizo ahí y pues no han sido castigados por el derecho penal. Pero pues el mundo, hay mucha gente que está empoderada, que verdaderamente pues si no fuera por los tributos de todo el pueblo, pues no estarían ahí empoderados, ¿no? Es un asunto muy simpático. Entonces la línea política de la cultura era como hacerlo como decorativo, ¿no? Era como que la cultura fuera decoración, como que la cultura fuera algo bonito, que la cultura fuera lo bonito, que la cultura fuera... Y en la medida que vamos avanzando los que nos dedicamos a este campo de la cultura, pues te das cuenta que no es lo bonito ni lo feo, simplemente la cultura es todo. Que la cultura son, y lo vuelvo a decir, como siempre lo digo, la cultura son todas las actividades humanas y todas las áreas del conocimiento y todas. Entonces imagínense la amplitud que tiene nuestra materia. De entrada, entonces te vas adentrando y vas viendo todo esto. Y entonces no es, como dijo por ahí algún político, que pues quién puede hacer las fiestas bonitas para hacerlo, el que se encargue de la cultura. No, no es eso. Realmente la cultura requiere mucha investigación, requiere mucho estudio, requiere muchas propuestas, requiere muchas búsquedas pues está reformateando el mundo. Así de sencillo. Es un renacimiento total del mundo. Ahora vean, por ejemplo, la horrible pandemia que vimos todos hace unos años. Esa pandemia a todos nos encerró, nos cambió las formas de comportarnos, no podíamos salir a la calle, teníamos que estar encerrados, nos dio el uso del cubreboca, nos metió la costumbre, el hábito del uso del cubreboca, gel, nos enfrentamos a nuevos virus, quién sabe de dónde vinieron, a lo mejor dicen algunos que tuvieron que ver los chinos, que no estamos aquí para decir ningún país, ¿no? Simplemente llegó el coronavirus al mundo y cuántos millones de seres humanos a nivel global se murieron. Muchísimos. Y hasta hoy en día sigue habiendo COVID. Y luego vinieron las variantes del COVID. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que son problemas globales que se atacan de manera global. ¿Importaba si eras de un país o de otro? No, simplemente el COVID había que vencerlo y luego ya vinieron las vacunas y luego el proceso de vacunación y luego, bueno, aquí en México fue una situación tremenda. Ustedes seguramente se acuerdan de todo lo que pasamos
Entonces, ¿cuándo habíamos visto COVID? Esto fue en el 2020, 21. 2000 años nunca tuvimos COVID. De repente llegó el COVID. Entonces, pues llegó, hizo lo que tenía que hacer y el asunto es que bajó la tasa de habitantes en el mundo. Y esta situación nos vamos a seguir enfrentando. Hoy en día hay muchos cambios que no se van a manejar de manera nacional, sino de manera global. Muchísimas cosas del planeta se van a manejar de manera global. ¿Sí? Antes era lo nacional y lo internacional, ahora es de manera global, ¿no? Entonces obviamente vienen líneas políticas de los países que tienen el control de determinadas materias y son los que dan la línea a los otros países. Vean ustedes, por ejemplo, qué pasa en México. A muchos criminales ya no se les castiga en México, se les castiga en Estados Unidos. Los medios de comunicación hacen su labor. Control social. Nos tienen entretenidos, nos dicen las cosas. La verdad verdadera nunca la vas a conocer a menos que estés ahí y la vivas. Como vivimos el COVID, ahí sí fue todos lo vivimos y le creemos todo lo que digan los medios de comunicación porque pues era verdadero, ¿no? Ahí andaba, no lo veíamos, pero sabíamos que ahí está el COVID. Y los medios de comunicación pues hacen su labor. Pero cuando hablan de política, cuando hablan de algunos temas, bueno, es un relajo de opiniones, de visiones, de hablar bien o mal, a veces parece un gran lavadero, pero a final de cuentas, pues todos tenemos suficiente inteligencia como para pensar pues bien lo que se está diciendo ahí. Pero ¿por qué hablamos de todo esto? Porque queremos que se entienda el cambio de paradigmas, porque queremos que se vislumbre cómo se están cambiando los conceptos, cómo las ideas se están transformando, cómo el mundo se ha movido en estos últimos tiempos. ¿Para qué? Pues para que entendamos la diferencia y la importancia que tiene la materia del derecho cultural. No los derechos culturales, que son importantísimos también, pero el derecho cultural. Tenemos que incidir en este punto una y otra vez, porque queremos que ustedes vislumbren todos los cambios que están sucediendo en nuestro país y en todo el planeta. Los invitamos que vengan, que se acerquen al INEDEC, a nuestros cursos. Ahora estamos trabajando online. Más adelante retomaremos en nuestro espacio los cursos, conferencias, pláticas, charlas, etcétera, para que ustedes pues ahora sí se acerquen y pues nuestra labor es esa, es difundir la cultura, es difundir el derecho cultural, es difundir los derechos culturales y todo lo que ello se relacione, aparte de todas las otras materias del derecho que obviamente pues ahí están y son también parte de nuestra labor. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado, la invitación está abierta y hasta pronto.